Estamos de regreso, estimados televidentes. Nos acompaña en esta ocasión el doctor Héctor Guillén Tamayo. Hicimos la presentación del libro que en esta ocasión, pues hoy nos lo presenta, nos lo está obsequiando, Mitad monjes y mitad soldados. Todo lo que el sodalicio no quiere que sepas. Hablamos de un trabajo llevado a cabo por la iniciativa, puedo decir, de Héctor, quien le toca enfrentar problema con su familia, que fue demasiado doloroso. A través de las investigaciones, a través de estar mezclado en esta situación, se va descubriendo poco a poco lo que no solamente el sodalicio, como dice Pedro Salinas en su libro, no solamente el sodalicio quiere ocultar, quiere que no se sepa, sino que en todos los países tienen, digamos, este tipo de claroscuros que no permiten que la sociedad se entere realmente de los problemas internos que vive el clero en cada país, en cada estado, en cada municipio. Y a través de la investigación encuentra precisamente Héctor, el fundador, digamos, del sodalicio, Luis Fernando Figari. En Chile está Fernando Caradima, me comentabas. En México, pues nosotros podemos dar cuenta puntual como periodistas sobre lo que fue el caso de Marcial Maciel, que en un momento, pues a lo mejor me toca exponer un poco sobre él, porque parecieran ser, digamos, tres gotas de agua muy parecidas, gente que logra, digamos, encumbrarse en el poder, gente que a través de estar buscando, digamos, apoyos económicos con gentes de los empresarios, hablamos de políticos, hablamos de todos aquellos, digamos, gentes muy beatas, persinadas, que tienen forma de apoyarles. Y una vez que han logrado, por decir así, tener lo suficiente para crecer, comentaba hace un momento Héctor, al igual que sucedió con Marcial Maciel, viene un crecimiento inusitado en donde incluso empiezan a mezclarse el lavado de dinero en este tipo, digamos, de órdenes, y que al final de cuentas pareciera ser que toda esa buena obra que vienen desarrollando, ese crecimiento, es para beneficio, digamos, de las almas, para beneficios del país. Se torna, digamos, en un dolor de cabeza, no solamente para los gobernantes, sino para la sociedad, digamos, en su conjunto. Tal fue el caso, digamos, de Marcial Maciel, y vuelvo a repetir, hablamos aquí solamente de 3 casos, Héctor, en los cuales tú, digamos, llegas a Estados Unidos y te encuentras que Estados Unidos, aquí en California, hay una lucha también ya, digamos, abierta en contra de este tipo, digamos, de abusadores. Y es como llegas tú al SNAP. Sí, bueno, coméntanos sobre eso. Claro que sí. Mi caso familiar, en realidad yo creo que hay que ponerlo en contexto porque se trata de un problema social, ¿no? El problema de captar a muchachos con fines que no son nada espirituales y que terminan en un contexto de abuso psicológico, abuso físico e incluso un abuso sexual. Yo desde el primer momento que captaron a mi hijo, que tenía 16 años en el colegio,
y que después ingresó a hacer vida comunal en este grupo, ya después de los 18 años, cuando ya tenía mayoría de edad, pues inmediatamente me puse a investigar y descubrí, como tú dijiste, al conversar con el presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, que el fundador de este grupo del Sodalicio de Vida Cristiana era un pederasta, ¿no? Hablé con otros psiquiatras, me ratificaron lo mismo, y entonces traté de ver qué podía hacerse. Hablamos con jueces, hablamos con periodistas, hablamos con religiosos, con sacerdotes, con organizaciones de derechos humanos, y todos me decían pues que no había nada que hacer, que mi hijo era mayor de edad, que no, incluso llegamos a hablar con el servicio de inteligencia, con representantes del servicio de inteligencia, y lo que me dijeron es que estos chicos estaban siendo preparados para gobernar el país y que no se podía hacer nada, ¿no? Bueno, ante esta situación vi que había un silencio de la sociedad, una complicidad, una desidia de todos los estamentos sociales. Nadie quería colaborar, nadie quería enfrentarse a esta situación totalmente irregular de la Iglesia Católica. El hecho de captar a chicos de esta manera tan irregular, tan ilegal, tan delincuencial, era visto con desidia, ¿no? Entonces decidimos formar redes, trabajar con algunos padres de familia, con ex miembros del Sodalicio, que estaban parcialmente dispuestos a hablar, y formamos redes por internet. Me comuniqué con periodistas alternativos, porque nadie quería publicar esto tampoco en la prensa, hasta que poco a poco logramos formar conciencia de lo que estaba sucediendo aquí. Y de ahí pues comenzamos a contactar con realidades como la de los Legionarios de Cristo, que era una organización espejo del Sodalicio. O sea, la misma situación, el mismo ejercicio del poder, el mismo abuso, los mismos objetivos económicos. Entonces vi que esto ya se trataba de una geopolítica. Y poco a poco fuimos creciendo, recibí agresiones por supuesto del Sodalicio, me intervinieron, me amenazaron. Cuando yo daba conferencias en centros médicos sobre el asunto que incumbía de aspectos psiquiátricos, ¿no? del Sodalicio, me buscaban y estaban presentes en primera fila, amedrentándome, en fin, hasta que logré hacer, a través de Noruega, inclusive, un contacto con Barbara Blaine, que es la presidenta de SNAP, del Survivors Network of Those Abused by Priests, y ella me invitó a participar en un evento en Chicago, ya el año 2012. Porque esta lucha es larga, Rubén, tiene 15 años ya. Sí, exactamente. ¿No? Plagada de incomprensiones, plagada de incertidumbres y de mucho dolor, en fin. Pero comencé a participar en las reuniones de SNAP. Y ahí conocí pues a mucha gente que había sido abusada sexualmente en todo el mundo. Sordomudos, padres de familia cuyos hijos se habían suicidado, adultos mayores que también habían sufrido estas vejaciones sexuales, así como la misma Barbara Blaine. Entonces, pero también había advocates o defensores de estos derechos y abogados que nos ayudaban, por ejemplo, Jeff Anderson, o Michael Garabedian y otros muchos más que siempre asisten a las reuniones de SNAP. Entonces, como no había mayor interés en el Perú, me nombraron representante de SNAP en el Perú, yo dispuesto a colaborar, por supuesto. Y desde entonces anualmente vamos a cursos de capacitación, vamos a ponernos al tanto de todos los avances que ha habido a nivel de la lucha contra la pederastía clerical, y en prevención a lo que pudiese haberle pasado a mi hijo, podría haberle pasado a mi hijo, me dediqué pues con bastante ahínco a promover esta institución en mi país. Así que, bueno, para entrar, de hecho, yo llevé un informe, una investigación de 12 años de abusos, de casos que habían sido publicados en la prensa nacional, y esto lo llevamos muy documentado a la reunión de SNAP. También después colaboré en un informe similar de Argentina, que lo hemos presentado hace unos meses en Washington. Y así, todos estos estudios, todas estas investigaciones han conformado parte de las denuncias que ha presentado SNAP con el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York en la Corte Penal de La Haya.
porque se ha tratado de presentar estos abusos como un delito de lesa humanidad. Lamentablemente, en la Corte Penal de La Haya, donde se denunció a Ratzinger, se denunció a Bertone, Levada y Sodano, no prosperó, pero sí logramos que nos abrieran las puertas en las Naciones Unidas, en el Comité de Derechos del Niño y en el Comité de Derechos contra la Tortura. Ahí pues el Vaticano fue sentado en el banquillo, se le increpó, se le interpeló, y han salido como consecuencia algunos informes muy interesantes de estos comités con recomendaciones internacionales. Fíjate que para nuestros televidentes, Héctor, escucharte, ser en parte testigo de el problema que empiezas a enfrentar desde el 2000. Participaste con nosotros ya en algunos programas, 2 visitas has tenido aquí a la ciudad de San Diego. Tengo por ahí, digamos, esos cassettes que son realmente, pues, no solamente un buen recuerdo, sino un antecedente de una lucha que has llevado a cabo por muchos años. Te veo a veces cansado, te veo a veces fatigado, pero has sabido superarte, entrar, digamos, al SNAP, estar en pie de lucha. Y ya no creo que lo hagas tú tanto por la causa de tu hijo, porque de alguna forma lo vas recuperando después de tantos años, sino que lo haces, digamos, para que este tipo de casos no vuelvan a repetirse, digamos, con ningún padre de familia. Pero es algo tan poderoso, Héctor. Yo me pongo, digamos, a pensar, bueno, recurrirte a los tribunales. Has recurrido internacionalmente, digamos, a las autoridades. Estás tratando de buscar que realmente estas personas que han cometido un ilícito sean llevados, digamos, a juicio, sean llevados a los tribunales para que respondan. Exactamente. Pero, ¿crees tú que esto, Héctor, pueda darse, digamos, que haya voluntad, vamos a decirlo, que haya voluntad política o voluntad, vamos a ir religiosa de parte del clero romano? Vamos a hablar desde el Papa, los obispos, los cardenales, los obispos. ¿Has encontrado algún acercamiento realmente para poner solución al problema? El único lenguaje que entienden los de la Iglesia es el lenguaje de la billetera. Si tú los demandas y les exiges resarcimiento o indemnización por estos delitos, recién van a reaccionar, porque no hay otra forma, lamentablemente. ¿Interés por parte de ellos de solucionar este tema? Yo no creo. ¿Interés político de algunas autoridades? Probablemente sí. El objetivo es llevar a esta gente, a estos delincuentes, a los tribunales, definitivamente, pero eso es también bien complicado porque no vivimos pues en estados laicos, ¿no? Y solamente vas a encontrar eco para estos derechos en un estado laico. La pederastía clerical es el talón de Aquiles de la Iglesia Católica, digamos, el sitio más vulnerable donde se le puede golpear a la Iglesia Católica, ¿no? Es un delito execrable que nadie lo puede tolerar, ni siquiera ellos lo deberían tolerar. Hablan de tolerancia cero, pero hay pues tolerancia 130 con George Johan en Boston, tolerancia 80 con Nicolás Aguilar, me parece, y tantos con Caradima igualmente, o con Maciel, que son escandalosos, ¿no? La tolerancia cero no existe en realidad. Entonces, yo creo que debemos propender a eso, a buscar justicia, no a buscar el perdón de un pecado. Pues, ¿no? Estamos frente a un delito que es un delito de lesa humanidad, es un delito organizado. Sí. Lo estoy dejando al último, ministro, porque quiero, por ejemplo, que usted está analizando exactamente el problema y es un problema muy grave. Usted como líder religioso, también como pastor de una comunidad tan grande como es aquí San Diego, y no solamente San Diego, sino que su responsabilidad se extiende mucho más allá, digamos, de lo que es la ciudad, dado que tiene una jurisdicción muy, muy amplia. Y creo que es interesante su opinión. Lo estoy dejando al último para que usted nos dé una referencia con relación a cómo piensa, digamos, la institución a la que usted pertenece, la Luz del Mundo, cómo piensan ustedes como pastores ante un flagelo social tan grave como es de la pederastía. Hay un punto, Héctor, que quisiera yo, antes de ir al corte, quisiera mencionar. Cuando haces mención del pues contubernio que existe entre las autoridades,
y los padres de familia, por decir así, afectados, que no dan solución, que buscan, digamos, siempre de darle vueltas al asunto. Se habló de que iba a haber una aplicación de la ley para todos aquellos pederastas y sin embargo siguen dándole recovejos por ahí al asunto. Y fue muy grave para mí cuando en aquella época que veniste cerca, es la última vuelta que diste, hubo una manifestación en México en donde incluso los representantes legales para culpar a Norberto Rivera como encubridor. Me llamó muchísimo la atención porque fue impactante lo que hicieron las autoridades. Sabían que le llevaban un manifiesto, le llevaban una presentación para que estuvieran los tribunales aquí de San Diego. Y da por resultado que una vez que llegan ellos a México y que hacen presencia precisamente en la catedral para buscar al cardenal, cosa curiosa, en lugar de ser recibidos por las autoridades para dar respuesta a tantos problemas de gente afectada en México, llegan las autoridades, en este caso de migración mexicana, y lo que hacen es tomar, digamos, detenidos a estos representantes legales y expulsarlos del país. Quiere decir que entonces tu Estado laico en el Perú, que quiero que me hables un poco sobre eso, opera de la misma manera, con ese tipo de concubinatos, ese tipo de acuerdos, de encubrimientos, de me tapas tú, te tapo yo, y ya se la va llevando Iglesia y Estado. Cuando regresemos quiero que me hables sobre eso. Ministro, lo dejamos para el punto de la reflexión. Regresamos en un instante, estimados televidentes. Estamos con Héctor Tamayo, representante del SNAP, líder y representante del SNAP en el Perú. Regresamos en un momento.